¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de Reloj Checador a través de Cananea TV. Les damos las gracias a Brenda y a Fabiola una vez más por su generosidad en transmitir este programa. Hoy nos encontramos con un compañero, dirigente sindical, secretario general del Sindicato del Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, y trataremos el tema que nos parece muy importante para toda la sociedad del transporte público de pasajeros. El transporte público de pasajeros desde muchos años ha existido con diversas modalidades. Actualmente los ciudadanos nos transportamos ya sea en el metro, en el trolebús o en lo que conocemos como RTP, que es lo que existe como transporte público. Hay otro transporte público, pero este es privado. Fundamentalmente son de concesionarios y son los que han actualmente determinado los rumbos y las rutas en esta ciudad. Hugo, te damos la bienvenida y te solicitamos pudieras darnos algunos antecedentes. ¿Qué es el transporte público? En los últimos años, del año de 1995 a la fecha, ¿qué tanto se ha transformado este transporte público? Buenas tardes, licenciado Luna. Buenas tardes aquí a todos los presentes, y antes que nada quisiera enviar un saludo a todos los socios y socias del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros, que somos más del 3.320. Sí, el tema del transporte, justamente a partir de la extinción de autotransportes urbanos de pasajeros Ruta 100, surge un cambio en el tema de la transportación de usuarios, toda vez que la conclusión de este organismo público, la extinción, transportaban una gran cantidad importante de varios millones de usuarios a través de un parque vehicular muy considerable de 5,000 unidades promedio, y tienen una cantidad de trabajadores de 12,000 promedio. Sin embargo, con este cambio, esta extinción, evidentemente el gobierno, en este caso era el Departamento del Distrito Federal, lejos de fortalecer la transportación eficiente con una calidad del servicio, empieza la disminución del mismo. ¿Cómo disminuye? A través de otorgarles cientos de rutas a la iniciativa privada. Pasa del servicio social que otorgaba el gobierno con una cantidad importante a una disminución. Con esto empieza a crear una transportación ya en otras condiciones, tanto económica, que afectó a la población, como en cantidades, que también disminuyó, porque de estos 40 y tantos módulos que dejó la desaparecida extinta Ruta 100, solamente al final de 1999 se concluyeron 7 módulos operativos con una cantidad muy limitada de trabajadores y por ende una cantidad muy limitada de autobuses que contaba ya para entonces había sido gobierno de la ciudad. Entonces, si hay una afectación en la transportación, si hay una deficiencia, sí es clara la... A ver, Hugo, según tú nos comentas, para 1995 todavía existía en lo que se conoce como transporte público una parte, que es el transporte que vemos casi de este tipo de autobuses que se están reflejando ahorita en la imagen. En 1995 tú mencionas que había más de 5,000 unidades, que existían un poco más de 12,000 trabajadores y que cubrían aproximadamente, según el dato que yo tengo, un poco más o menos 7,000 kilómetros de rutas promedio. En la actualidad, en el año 2019, RTP sigue existiendo, que sustituyó a Ruta 100, por decirlo coloquialmente de una manera. Tú hace rato mencionas que tus agremiados del sindicato son 3,100, es decir, es el 25% de lo que existía en 1995. Exactamente, 3,325 tenemos. El 25% finalmente, más o menos. Claro. ¿Y cuántas unidades tienen actualmente en circulación? En circulación promedio diario andan en 840, 845.
que transportan aproximadamente ¿cuántos pasajeros? Cerca de 390,000 usuarios promedio diario. Diarios. Sin considerar las gratuidades que tenemos. Sin considerar gratuidades. ¿Cuántos tipos de autobús podríamos decir que existen actualmente en RTP? De las modalidades, tenemos el ordinario de 2 pesos, que es la gran mayoría. Sí, y también tenemos ecológicos. Y los expresos que tienen una tarifa de 4 pesos. Y las vías que tienen con servicio ya hoy híbridos, en la parte poniente de la ciudad, tienen un costo de 5 pesos. Y el Nochebús, que es durante la madrugada, cobra 7 pesos. Pero el Nochebús no presta servicio en toda la ciudad. No, solamente tenemos 6 rutas. 6 rutas. En la actualidad, ustedes, y bueno, yo lo que observo, porque yo tomo este tipo de transportes, existe desde mi apreciación un gran problema. En ocasiones muy poco transporte. El transporte que pasa por ciertas rutas, yo me muevo por el rumbo de Ecatepec hacia Indios Verdes, es insuficiente para el número de pasajeros. Muchas de las veces, saliendo de la base que tienen las rutas, 2, 3 estaciones ya no encuentras tu posibilidad de subirte a abordar un camión. ¿A qué se debe esto? Justamente obedece a lo que mencioné. A partir de esta extinción, deja de ingresar el transporte de la ciudad a la zona parte de la metropolitana, que es el Estado de México. O sea, Ruta 100 tenía ingreso a ciertos espacios del Estado de México y había suficiente transportación de parque vehicular. A partir de la extinción se limita, solamente nosotros estamos dentro de la Ciudad de México, lo que fue el Distrito Federal. Entonces ya de la parte que menciona del Estado de México, bueno, pues ya hay una irregularidad, se ve prácticamente el descontento de los usuarios, la población se ha incrementado en toda la zona del Estado de México, sobre todo en el tema de la inseguridad en la transportación del Estado de México. El distrito es muy limitado, sí hay ciertos sectores de inseguridad en transporte público, pero la mayoría suceden con la iniciativa privada. Nuestros autobuses es muy difícil por las dimensiones que tiene el autobús y por nuestras cámaras de seguridad que se traen. O sea, sí hay casos, sí existen, pero muy aislados. Ustedes también, RTP tiene autobuses en lo que se conoce como Metrobús. También. Pero en el Metrobús, hasta donde tengo conocimiento de esto, solamente operan algunas líneas, que es la 1, la 2, la 3 no, la 4 tampoco, la 5 sí, la 6 creo que no. ¿Cuál es la política que se ha seguido para que RTP no tenga más autobuses en esta modalidad de Metrobús? Sabiendo que el Metrobús, yo no sé si los ciudadanos han advertido en la forma de conducción de los distintos operadores que están en Metrobús, porque debo decirles a nuestro auditorio que en cada una de estas líneas no solamente es RTP, sino también existe el transporte concesionado a ciertas empresas del Metrobús. Y la forma de conducción de unos y otros se percibe, porque los que no son de RTP, su forma de manejo es un poco más violenta, es un poco más insegura, y más sin embargo, políticos van, políticos vienen, y todos han hablado de la necesidad de que, por cuestiones no solamente de salud, es decir, el medio ambiente que se contamina, el transporte que es necesario, el transporte público, pero no se le da, no se alimenta este tipo de transportes, porque ustedes tienen muy pocos autobuses de RTP en el Metrobús. Mire, a partir de que el sistema Metrobús toman esta decisión de hacer unos carriles contraflujo en la primera línea de Insurgentes, toda la línea de los Insurgentes, esto lo hicieron mal, no hicieron un censo
adecuado a las autoridades. En aquel tiempo era CETRAVI, hoy CEMOVI. Esas autoridades no contemplaron el parque vehicular que teníamos en ese tiempo en Insurgentes. Es decir, la Ruta 2 tenía una cantidad de parque vehicular de 200 autobuses promedio diario. RTP teníamos 120 autobuses circulando en Insurgentes, 60 que eran guardados en la parte norte de la ciudad y los otros 60 en la parte poniente de esta ciudad, con lo que hoy conocemos módulo 34 y módulo 4. Hoy ya le cambiaron la nomenclatura y es módulo 6 y es módulo 2. Bueno, de ahí esa cantidad son 320 autobuses. Cuando inicia el sistema Metrobús, prácticamente iniciaron ellos con 120 autobuses, diciendo a los medios de comunicación que esos 120 autobuses eran dobles. Y si buscamos los reportajes de aquella época del 2004, que ya veían el sistema, hablaban, y un Metrobús no es un doble, transporta el 60% más de otro autobús, pero no es el doble. Entonces de ahí hay un error. 2, no hicieron el censo de la transportación de aquellos ayeres, cuánto transportábamos. Nosotros por autobús transportábamos, en aquel tiempo de RTP, 1,100 usuarios promedio por autobús. Los privados, en ese tiempo, transportaban más porque ellos no tenían una jornada laboral. Prácticamente todas las 24 horas circulaban, ¿verdad? Entonces, en función de ese censo, hubieran elaborado un proyecto, ¿sí?, técnico para que permitiera ver cuál era la cantidad inicial de los autobuses, metrobuses que iban a iniciar con las corridas necesarias. Y el primero fue de Indios Verdes a Doctor Gálvez, o sea, San Ángel. Y eso limitó mucho porque, lejos de manifestar el espacio mayor en el caso de transportación público, ¿qué fue lo que hicieron? Al no haber más transporte, los ciudadanos metieron nuevamente sus vehículos a la avenida de los Insurgentes y hasta la fecha es un caos. Es un caos terrible que no da el servicio eficiente necesario. ¿Por qué tenemos pocas unidades limitadas? Justamente desde aquellos ayeres ya le daban mucho paso a la iniciativa privada y a nosotros nos estaban limitando con este tipo de autobuses, en este caso metrobuses, y haciendo rutas muy pequeñas, como fue la ruta 17 que era de nosotros, de Insurgentes. Hoy la tenemos solamente del pueblo de San Pedro Mártir a Tasqueña, del pueblo de San Pedro Mártir a CEU. Hoy recorren cerca de 5 kilómetros, cuando antes recorríamos cerca de 32 kilómetros. Ya mencioné la cantidad de autobuses. Entonces, se insiste en darle más prioridad a los privados que a la misma red de transporte. Esa es la realidad. Pues es un tema bastante interesante, pero por el momento nos tenemos que ir un pequeño corte, no sin antes reiterar la invitación para quien nos escuche y ve, para que a través de las redes sociales que aparecen en la pantalla usted pueda sintonizarnos y regresamos en un momento. Soy el abogado Manuel Fuentes y los espero aquí en Cananea TV y la lucha sigue. Pues regresamos. Hugo, hay una situación que sí nos gustaría que pudieras tú manifestar al público. Actualmente, en el 2019, ¿cómo tú visualizarías la eficiencia del transporte público? Porque mira, recientemente incluso hubo algunas declaraciones de la jefa de gobierno, ha habido declaraciones del propio director del RTP, en el sentido de que van a promover más el uso del transporte público y que incluso se comprometían en los primeros 100 días a que estarían en circulación 100 autobuses. Y después, posteriormente, hubo otro compromiso de que iban a estar en circulación 1,100 autobuses. Según tú hace rato referenciaste, si no mal lo oí, tú decías que actualmente tienen un promedio de 1,200 autobuses, los que hay, en promedio. No, la cantidad que promedio tenemos ahorita son 1,300 autorizados. Solamente andan circulando promedio 840, 845 promedio. Actualmente. ¿A qué se debe eso? Bueno, son varios factores.
El primero, sí es cierto que se ha sustituido una parte del parque vehicular. Este año fueron prácticamente 70 unidades que entraron a sustituir a una parte de los que ya están y concluyeron su vida útil. ¿Sí? Se habla de que van a llegar 130 autobuses más antes de que concluya el año para otra parte de la sustitución. Nosotros lo vemos desde en primera instancia bien, como trabajadores, como representantes sindicales lo vemos bien. El problema que existe, vuelvo al tema de hace un rato, mientras no haya un censo con los usuarios, difícilmente vamos a mejorar el servicio. Necesitamos ir a hacer consultas con los usuarios. Nuestros horarios que hoy traemos nos limitan mucho. Yo creo que por parte del titular del organismo hay muy buena intención, definitivamente. El problema es que las propuestas que ha llevado el sindicato, los trabajadores, es acercarnos completamente con los usuarios para que él pueda girar instrucciones con sus gerentes, con sus HUD de operación, para que asistamos con los usuarios, pero una forma periódica, ya no aislada. Hoy vamos y la otra semana no vamos, porque la transportación no se transporta hoy y mañana sí, y luego otro día no. La transportación es diario. Y cuando decimos diario es literal. Los mismos domingos ya no son los domingos de hace 10 años atrás, 15 no. Hoy una gran parte de la población del área metropolitana, de la zona periférica, trabaja los domingos desde muy temprano. Entonces, el servicio se tiene que dar, como dice el decreto, a las zonas periféricas de escasos recursos, preferentemente. Y sobre todo, los 365 días del año. Y para eso hay compromiso de las y de los trabajadores. Entonces, ese sería otro factor. Nosotros hemos tenido continuamente mesas de trabajo con el director y hemos podido avanzar. Sin embargo, falta esa consulta permanente. La consulta y el censo debe ser permanente. Cuando te refieres a consulta y censo, ¿en qué sentido? De ver a aquellos... tenemos ya una cantidad parecida así como el tema de los bancos, ¿no? Ya tenemos usuarios preferentes que lo usan diario, en los horarios ya muy puntuales, muy concretos. Entonces, ellos son los que hay que ir a ver cuál es el mejor horario, sobre todo en la parte nocturna. Cuando regresan, ¿verdad? En muchos lugares son dormitorios donde viven. Cuando regresan, a cierta hora, a partir de las 22, 23 horas, por nuestra programación que traemos, ya no se puede dar mayor servicio porque hay una jornada laboral, se respeta y se ingresa. Podríamos hacer una consulta con ellos, cómo poder tener mayor parque vehicular en la parte nocturna, que son las 23, las 24 horas, apegarnos al sistema de transporte colectivo metro. Cuando llegan a los CETRAN, ellos, o a los, hoy les llamamos cierres de circuito, que todavía a través de la consulta lo veamos la parte tripartita, usuarios, organismo y sindicato, que somos los trabajadores, para poder coordinarnos y mejorar el servicio en sistema de horarios. Y eso va a permitir ayuda a la economía de los usuarios, porque ya dije al principio, la mayor parte de nuestro parque vehicular, prácticamente el 67%, son a 2 pesos. Y eso pues ayuda mucho a la población, porque les vamos a brindar seguridad, calidad y servicio oportuno. Dentro del transporte público es el que cobra más barato, ¿no? Porque el metro 5 pesos, el transporte eléctrico 4 pesos, y aquí hay diferentes tarifas, pero el que predomina es el de 2 pesos. Así es. Tú decías un poco que hace falta consultas para ver los mejores horarios de quien se transporta. ¿Tú podrías considerar que dentro del organismo existe del personal que maneja o que opera los horarios de salidas de los autobuses, no un conocimiento más objetivo de cómo programar la salida de los autobuses? Porque hay momentos, se ven distintos corredores que de repente circulan 3, 4 autobuses de RTP en una ruta, pues, y de repente tardan media hora, 3/4 de hora en que no circula nada. Eso es falta de programación donde se quiera ver. ¿O a qué se debe que suceden ese tipo de eventos? Mencioné, el primero es la consulta directa con los usuarios, ¿no? La segunda, ellos hacen trámite administrativo.
llevan un control de programación, ¿sí?, de acuerdo a lo que le digan parte de sus superiores. Sin embargo, ese esquema ya no funciona, ya hay que actualizarlo. ¿Y cómo se actualiza? A través de las propuestas del sindicato. Por eso insisto, con el director sí hemos avanzado, no ha sido lo suficiente. Él trae y entiende perfectamente lo que nos mencionamos cuando hablamos de la parte de la consulta y la parte técnica. La parte técnica consiste en actualizar toda la parte administrativa, porque ellos traen una parte administrativa del esquema que dejó Ruta 100, más no traen programación continua de mejorar el servicio como lo hizo Ruta 100. Ese esquema sí es muy bueno, porque ellos hacían consultas continuamente. ¿Y ustedes han presentado propuestas al organismo? Sí, en este sentido, por supuesto. ¿Y cómo han sido recibidas estas? Bien, el director, repito, tiene la mejor intención, sin embargo, considero que le falta equipo en la parte operativa de todos los medios y bajos mandos, porque debería de haber ahí un tema de evaluación. Bueno, primeramente también los deben de capacitar a su personal administrativo, para que vean con la parte técnica, porque la ley de movilidad ya tiene muchos cambios en la ciudad, muchos cambios, y ellos siguen metidos en su oficina trabajando con esquemas anteriores. Es importante que ahí deberían de hacer o tener parte técnica, sobre todo del Politécnico, que saben toda la parte muy técnica, lo que hoy origina una movilidad, cómo se debe emplear una movilidad en la parte técnica, en la ingeniería del transporte, para que ellos se actualicen todo su manual de procedimiento que tienen en relación a las necesidades de la población. Hay una parte que algunos compañeros y compañeras, cuando les comentamos que íbamos a hacer un programa precisamente para ver lo del transporte público, nos hacían este comentario. No sé hasta dónde sea objetivo el comentario, que un poco lo que están viendo en los últimos meses es algo muy frecuente, que no solamente será en el transporte eléctrico, sino también en el transporte automotriz. ¿Se puede decir? ¿Es automotriz o automotor? Sí, automotor. Bueno, automotor, de unidades descompuestas, es decir, salen de ruta y es muy frecuente ver muchas unidades descompuestas o que se descomponen con mucha regularidad. ¿Es cierto esto? ¿Y a qué se debe? Aquí sucedió ese fenómeno prácticamente del 2012, cuando asumimos el cargo, al 2014, a finales de 2014. Efectivamente, como ya no había suficientes refacciones, no sabemos si ya no había presupuesto, ¿verdad? Nosotros no somos parte administrativa. Lo que nos dimos cuenta es que ya no había suficientes refacciones para atender los servicios preventivos. Y si no había para un preventivo, mucho menos iba a haber para un correctivo, ¿verdad? Entonces, después de esa fecha ya hubo unidades de 2014 que compraron para estrenarlas en el 2015, 2016 y 2017. Hubo una sustitución de parque vehicular. Actualmente, con la nueva administración, ya dije que había y hubo una sustitución de parque vehicular. Sin embargo, existe un tema justamente de refacciones. El tema de refacciones, no sabemos a quién le compren, cómo las compren, porque nosotros no participamos en el sistema. Lo que sí observamos es que no hay una programación de un programa operativo anual, ¿verdad? Ese programa operativo anual debe estar considerado de acuerdo a cada autobús que tiene una vigencia, cierto componente o los cambios de refrigerantes y líquidos. Ellos tienen un tiempo. Si ellos no coordinaron su programa, que en cierto mes, cierto económico, le tienen que cambiar los refrigerantes y las lubricaciones, evidentemente va a fallar. O falla adentro del módulo o falla en las rutas, y ahí viene que se queda parado, ¿no? En transporte eléctrico no sé qué suceda, pero aquí lo que nos queda claro es seguir mejorando el área de preventivo correctivo. Y para eso hicimos una propuesta a todos los trabajadores en todos los talleres, mencionándole y entregándole al director un área, retomar el área de diagnóstico y control de calidad que otorga la red de transporte. Ese esquema existía en Ruta 100. Así es. Y parece que el funcionamiento era el correcto. Claro, por eso difícilmente había casos aislados de unidades tiradas,
pero en su mayoría pues es el que transportaba toda la ciudad. ¿Qué significa aplicar ese mecanismo de prevención? ¿Qué significa? Pues justamente, pues primero que nada, ser una persona responsable, ¿sí? Atender los programas operativos zonal, llámese en recursos de capitales, capital 1000, capital 2000, 3000, dependiendo, o capítulos les llaman, y la otra parte de que se metan toda la parte administrativa a ver el programa que existe para este autobús, ¿Cuál es la durabilidad? Es un componente, porque viene la ficha técnica que entrega el fabricante. Y a través de esa ficha técnica elaboran una bitácora de servicio. Y sobre la bitácora ellos van viendo el comportamiento que requiere el autobús para el próximo año. Y de ahí deben sacar un POA. Lo tienen que hacer autobús por autobús. Y eso nos va a permitir que el autobús, si hoy damos un buen servicio, vamos a dar mucho mejor calidad en esto. Y sobre todo la garantía de que el sistema de frenos de las unidades van a mejorar. Mira, ahorita yo creo que hay un tema importante que nos gustaría que en el siguiente bloque pudiéramos comentar. Es qué hacer un poco como trabajadores, qué hacer como ciudadanos, qué recomendaríamos, qué sugeriríamos al gobierno de la Ciudad de México que pudiéramos todos desarrollar para tener un transporte público suficiente, eficiente sobre todo. Pero si nos permite, ahorita volvemos a ese tema, porque nos tenemos que ir en cortes, no sin antes mencionarles que pueden ustedes vernos, oírnos y compartir, por supuesto, el programa de Reloj Checador en las redes sociales que aparecen en la pantalla. Regresamos. Regresamos. Bienvenidos nuevamente a este programa de Reloj Checador. Oye, Hugo, mira, pues uno lee los periódicos, las noticias, escucha a veces las entrevistas que hacen a quien ahorita dirige esta ciudad y este país. Sí. Y hay una coincidencia enorme en cuanto, es mi apreciación por supuesto, hacia los sindicatos. Incluso en alguna ocasión la jefa de gobierno manifestó que se iban a emplear todos los mecanismos necesarios para evitar que los sindicatos se siguieran apropiando o siguieran interfiriendo en la administración de los organismos o empresas estatales. Bajo ese esquema, pues a veces es un poco comprensible que se pueda oír a lo que dicen los sindicatos. Y esto te lo menciono por lo siguiente. Ustedes como organización sindical, sin duda lo que más les debe preocupar es el que haya estabilidad en el empleo. Claro. Y para que haya estabilidad en el empleo, pues necesitan que el parque vehicular esté funcionando, porque si tienen muchos trabajadores y pocos autobuses en los cuales puedan prestar su servicio, pues ahí la lógica es que sobran trabajadores y ya no tendrían el número de trabajadores que actualmente están. Pero por otro lado está la política de hacer crecer el transporte público de pasajeros. RTP sin duda juega un papel muy importante, no solamente por lo que transporta, sino además porque se puede decir es el salvamento del metro cuando no funciona, es el salvamento del transporte eléctrico cuando no funciona. Correcto. Es en otras épocas incluso el transporte público, estoy hablando de otras épocas, no de esta, es decir, no del nuevo gobierno. En algunas ocasiones era común ver que el transporte público se utilizaba para mítines políticos. Eso es una responsabilidad de quien administra, por supuesto, no es una responsabilidad de los trabajadores. Pero tú, como secretario general de un sindicato, ¿qué es lo que sugerirías a la empresa o al organismo para dos cosas? Una, mejorar la calidad y la eficiencia en el transporte público, y dos,
seguir impulsando esa tarea que le corresponde al organismo y que tengo entendido ustedes como sindicato hacen, el de capacitar a los trabajadores continuamente, incluso a los de nuevo ingreso fundamentalmente, para que sean contratados. Ustedes les hacen las primeras pruebas, los primeros adiestramientos de qué tipo de operación, tanto si son mecánicos o si son operadores deben tener. ¿Es así? Así es, correcto. ¿Qué le sugerirías o qué le han sugerido ustedes al organismo con el propósito de mejorar este transporte público? ¿Cómo hacerlo más eficiente? ¿Cómo hacerlo más eficaz y sobre todo con una calidad humana de que quien viaja en este transporte no se sienta menospreciado, no se sienta agredido por los conductores como sucede muchas veces en el transporte concesionado? Pues mire, a partir del 2012, voy a hacer una síntesis brevemente. Sí, claro. Hubo un desmantelamiento del parque vehicular, de la materia de trabajo, de los mismos talleres, ¿verdad? Entonces tuvimos una crisis terrible porque justamente mencionaba usted que es terrible tener una estabilidad laboral si no se tiene parque vehicular, herramienta, ¿no? Entonces nosotros vivimos eso. En aquel tiempo teníamos autorizados más de 1,250 autobuses. Solamente operaban 370. La cuarta parte. Traíamos una cantidad promedio de 500 operadores por turno en espera por un autobús. ¿Se da cuenta? O sea, hicimos un trabajo, todos los dirigentes, para asistir con el gobierno en esa época, para manifestarle que nosotros necesitábamos cierta cantidad de recursos que le otorgaran al organismo, porque el organismo de ese tiempo no hacía nada, para poder tener materia de trabajo. Que había compromiso en mantenimiento en las áreas de los compañeros para habilitar 250 autobuses, que todavía estaban dentro de la norma que exigía la CETRAVE y todavía la CETRAVE. Después de casi un año fue como lograron escuchar y voltear a ver el organismo que justamente lo que estábamos proponiendo era viable. Otorgaron el recurso al organismo, se empleó y pusimos a andar 230 autobuses. No sacamos los 250, pero sacamos 230 autobuses. De 370, pues prácticamente ya traíamos arriba de 500 autobuses. Ya nos dio oxígeno para poder. Eso buscó credibilidad en todos los trabajadores para tener estabilidad. Llegó una segunda administración y justamente le dijimos que no bastaba eso, que necesitábamos tener mayor herramienta y refacciones porque ya habíamos detectado otra cantidad de parque vehicular que podíamos echar a andar para sacar adelante los autobuses. Hicieron más o menos caso y fue cuando hicieron una compra muy simultánea a través de los 2-3 años del parque vehicular que mencioné. Compraron Cosmopolitan, Mercedes-Benz, compraron Volvos y compraron Dinas, que ahí están. Con la nueva administración le dijimos que tampoco era suficiente, que nuestro proyecto de trabajo que le habíamos presentado era distinto al que se había planteado todavía ante la anterior administración, que ahora queríamos tener más parque y llegar a una transportación de 750,000 usuarios, y para eso necesitábamos 1,000 autobuses circulando. Entonces, a mayor parque, mayor promedio. Hoy traemos 520 usuarios promedio por autobús. Pero, ¿por turno? No, o sea, los 2 turnos todo el día. Todo el día. Pero en los primeros 6-7 años de la red de transporte llegamos a traer 750,000 usuarios promedio diario. Y hoy ya no hemos podido llegar, a pesar de que ha habido renovación de parque vehicular, no hemos podido alcanzar esa meta. ¿Por qué? Justamente porque, lo dije hace un momento, necesitamos ver esos factores de consulta con usuarios. La gente se quedó, todos los usuarios, los ciudadanos se quedaron en espera de que ya no llegábamos. Entonces ahora se transportan con el primero que pase, ¿no? Si hay mayor información, mayor difusión, mayor consulta, el usuario va a saber que el derrotero en cada ruta van a pasar aproximadamente a ciertos minutos de distancia y nos van a esperar. Entonces falta mucha comunicación con los ciudadanos, ¿no? Con respecto a lo que mencionaba de la jefa de gobierno, lo que ha mencionado de los sindicatos, ese sindicato ha sido respetuoso de la administración. Lo que es competencia de lo que hacen las compras, en ese caso el organismo, la licitación de autobuses, refacciones, todo lo que compra, justamente siempre lo ha manejado en este organismo la administración. El sindicato no tiene nada que ver ahí, absolutamente nada.
Y eso lo sabe hasta la actual jefa de gobierno. Tan es así que acaban de comprar 70 autobuses. Y ya ganó otra licitación pública y volvió a ganar Volvo. Y van a entregar antes de fin de año. Y ellos llevan la licitación. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Absolutamente nada. Lo que nosotros siempre buscamos es coadyuvar justamente en la experiencia que tenemos. Nadie conoce mejor las rutas que los otros trabajadores y las trabajadoras. Porque aquí viene un tema también, a propósito de esto, en algunos lugares, algunos países, el transporte que se solicita o que se compra debe atender a ciertas características, es decir, a ciertas características del suelo. Así es, donde transitan, claro. Porque no cualquier vehículo puede andar circulando dado las circunstancias de las rutas que ustedes tienen. Aquí recientemente incluso la propia jefa de gobierno en días pasados mencionó, creo que es el módulo 7, que en ese módulo que hizo ampliaciones se habían detectado posibilidades de corrupción porque habían dicho que ese módulo se iba a restaurar con cerca de 250 millones y resulta que ellos dicen que lo restauraron con cerca de 200,000 pesos, 150,000, 200,000 pesos, no recuerdo bien. Pero que lo mismo sucedía con el tipo de vehículos que se adquirían, es decir, que muchos de los vehículos del transporte que se compraban, pues ya iba plagado de cierta corrupción. Pero aquí el problema no es tanto la corrupción, que creo que es muy valioso, importante que lo eviten, que se quite, sino hasta dónde se escucha la experiencia de los trabajadores precisamente para hacer la adquisición de los autobuses se requieren, porque si tú compras un autobús que no sirve para ciertos caminos, pues es un autobús que no va a funcionar menos tiempo, su durabilidad va a ser menos tiempo, y eso en cierto sentido no es corrupción, pero sí también es una cuestión administrativa de no tener conocimiento de qué se debe adquirir. ¿Ustedes han hecho propuestas como sindicato para decirles, en cierta ruta necesitamos este tipo de autobús, en estas rutas tales tipos de autobuses? Sí, hemos elaborado unas propuestas, no solamente el sistema de suspensión para el tema de vialidades, sino también el tema de autobuses que nos permitan hoy, justamente como este. Este autobús es un autobús que es de arrastre. Ese autobús, por las dimensiones, trae promedio de 9 metros, que se sirve para la media y alta montaña. Xochimilco, Cuautepec, acá San Miguel Teotomo, Iztapalapa, zona poniente de Coajimalpa. Es el autobús indicado. Sin embargo, bueno, pues no solamente esta emisión, la anterior, compran de 11.50 o 11.80 de medida. Entonces, hay más complicación por el tipo de calles en las zonas periféricas. Entonces, nos ha querido, bueno, nosotros tenemos esa facultad de entregar algo técnico, no nuestro ámbito. Sí coadyuvamos y les decimos cuál es la mejor forma del parque vehicular que se tiene que comprar, ya sea el de arrastre o el de empuje. Este es de empuje y este es de arrastre. ¿Cuál es lo que mejor conviene? Ya la decisión la toman ellos. En sistema de suspensión, justamente le comentamos, porque la ruta 200D, que es la del circuito bicentenario, esa la tenemos nosotros, toda completa, y ahí circulan también privados, pero no la tienen completa. Ahí los autobuses que últimamente están metiendo de cama baja, les llamamos, porque ya no trae escalón, trae cama baja, decimos que los ingresen ahí, porque ahí, pues obvio, no hay topes, ¿no? Pero en la zona poniente, comprar unos de cama baja, con unos topes terribles, ¿sí? Obvio, la carrocería baja, y se han dañado algunas transmisiones, que es la caja, la transmisión completa, porque golpea con los topes, ¿no? Ahí no deben circular. Ya la decisión al final pues la toman ellos. No es su sugerencia, es algo que no entregamos a través de un documento, porque no es nuestra competencia. Ya la decisión final de la ficha técnica que se elabora, ellos la hacen, pero no hacen en el sentido de aceptar las sugerencias de los trabajadores. Y sobre todo, insisto, ¿verdad? Para nosotros los trabajadores es muy importante que asistamos a las rutas, a hacer recorridos y veamos el tipo de pavimentación que hay, ya sea concreto hidráulico o asfalto a través de todo el chapopote que meten. O sea, es distinto, habrá que ir a recorrerlas todas. Los días que nos tengamos que llevar no hay problema. El punto es que vean
o la parte técnica y el tipo de llanta, ¿qué es lo que mejor conviene meter en esas vialidades? Porque esos autobuses, bueno, pues algunos vienen de Europa, en la parte del diseño, otros son la parte de Estados Unidos, pero nuestras vialidades de allá y de aquí son totalmente distintas, ¿no? Digo, meter un autobús de 4.3 millones, ¿verdad?, a la zona, por ejemplo, de San Miguel Teotongo, pues no queda, ¿verdad? A la parte de Cuautepec tampoco queda, porque ¿qué sucede? Como ahí eran cerros en el pasado, aunque hoy hayan pavimentado, quedan columpios. Con la parte trasera del faldón pega y daña nuestras unidades. Por eso es importante tanto hacer consulta con los usuarios como hacer visita a las rutas, llevar parte técnica, en este caso ya lo mencioné, ingeniero en materia de transporte, y la parte operativa, que somos los trabajadores, para que podamos determinar qué altura requiere y qué tipo de unidades y qué tipo de suspensión para esas rutas. Porque si nomás siguen comprando y comprando, yo sé que sí, hoy las cámaras de seguridad sí ayudan, naturalmente sí ayudan, la parte técnica en la emisión de contaminantes ayuda, hoy manejamos catalizadores, ¿sí?, que hace un funcionamiento y ayuda con un líquido que se llama AdBlue para poder hacer una baja emisión en contaminantes. Ayuda mucho, es muy bueno eso, pero no es lo suficiente para lo general de un autobús. Bueno, ¿qué más o menos tendrán los datos? O que tú nos pudieras referenciar. ¿Cuáles son las diferencias que pudieran decir y por qué motivar a que nuestros trabajadores, nuestra gente, los ciudadanos de esta ciudad, pudiéramos exigir, solicitar, apoyar que existiera más transporte público que el concesionado? ¿Cuáles podrían ser esas diferencias entre el transporte concesionado y el transporte público? Pero si te parece, piensa la pregunta, porque ahorita nos damos un corte y regresamos en un momento. Hola, soy el gato Vainilla y los espero en Cananea TV, porque ¡miau!, los maullidos y la lucha siguen. Pues continuamos en Reloj Checador, y en esta ocasión, como acostumbramos tratar de experimentar los problemas que viven los trabajadores, pues llegamos tarde por problemas precisamente del transporte de la ciudad. O sea, para los trabajadores queda claro que el transporte de la ciudad no es un problema de tal o cual sector, o no es un problema de los trabajadores del transporte, sino es un problema estructural de la ciudad, y como tal, pues es un problema que requiere una solución amplia, una solución global, en la cual seguramente nuestros compañeros del Sindicato de Trabajadores del Transporte tienen propuestas. Y continuamos entonces tarde en esta nueva emisión sobre el transporte público en Reloj Checador. Bueno, pues ya Carlos ya explicó el por qué tarde su presencia, pero de todos modos muy bienvenida y además necesaria. Estamos conversando con el compañero Hugo Manuel Bautista, secretario general del Sindicato de Transporte Público de Pasajeros. A propósito de lo que ya habíamos comentado en el bloque anterior y con lo que ahorita el compañero Carlos Guillén nos manifiesta, ustedes como sindicato, ¿cómo ven o qué proponen, más bien dicho, cómo ven y qué proponen para que el transporte público no solamente tuviera una mejora en calidad, calidez y eficiencia y eficacia, sino esa calidad, esa eficiencia también va agarrado de la mano pues con el tipo de ciudad que estamos viviendo? Es decir, mucho vehículo, mucho transporte, y a veces pues pues no se puede circular, se detiene uno por cualquier cosa. Pero mucho se ha considerado que si hubiera más transporte público, quizás hubiera menos transporte privado, pero hasta ahorita el transporte público pues no es suficiente, ni el metro, ni el trolebús, ni RTP.
Ustedes como sindicato, ¿qué propondrían o cómo visualizan que podrían mejorar en una visión urbana, más urbana, para dar un servicio de eficiencia, calidad? ¿Qué le propondrían? ¿Qué tendría que hacer el organismo? ¿Qué tendrían que hacer ustedes como trabajadores? Ok. Antes de hacer esas preguntas, había una... ¿Cuál es la diferencia? O sea, así es, la diferencia privada entre así nosotros. Es. No, pues son bastantes. La primera, número uno, es la garantía que tenemos nosotros. No hay mayor garantía de su parque vehicular que ellos tienen con el de nosotros. Comenté que efectivamente nos falta todavía fortalecer el tema de preventivo y correctivo, nos falta. Pero aún así, esto todavía nos da mayor calidad a lo que tenemos hoy de parque vehicular. Situaciones que ellos no tienen. Digo, al momento de que están en una vialidad los dos autobuses, los de RTP, conducidos por nuestros compañeros, y los privados en los micros, se ve como hay un explote de escape terrible en ellos, ¿no? Y lo podemos ver. Es la número uno. No garantizan, porque quiere decir que sus unidades no están en buen estado. No deben de circular. O sea, no hay seguridad. Dos, pues que justamente nosotros cumplimos con la norma, ¿sí?, que solicita un transporte público. Hoy la CEMOVI. Tenemos iluminación interna y externa, donde se garantiza también a los usuarios su ascenso y descenso. Ellos traen luces de todos los colores, menos la indicada que deben traer, por eso tienen mayor accidentes ellos, ¿no? Número 3, ellos traen un conductor y 3 o 4 personas, no sé con qué intención las tengan, ¿verdad? Pero se presta a una inseguridad a los mismos usuarios. Nosotros estamos solos. Nadie está prohibido traer acompañantes, porque somos conductores profesionales que tenemos la capacidad de operar la unidad solos. O sea, garantiza mayor seguridad. Otra de las diferencias más atenuantes es que nosotros, a través de estas unidades que traemos, hoy traen cámaras de seguridad. Aun cuando son modelos anteriores, también ya les pusieron cámaras para traer interna, el interior y al exterior. Pues la gente se siente más confortable, más segura, ¿sí? Otro de los factores es pues, la tarifa, ¿no? O sea, ellos tienen una tarifa de 5 pesos, 5.50, y en la noche cobran lo que quieren y hacen lo que quieren. Y nosotros no. Hay una tarifa, en su mayoría, ya le dije, el porcentaje de 2 pesos, ¿sí? Es a través de una alcancía que cae, porque nosotros no manejamos recursos, ninguno operador y operadora, ¿sí? Entonces podemos enumerar una cantidad de diferencia que hay entre la iniciativa privada y nosotros, muchas, pero son de las principales. Aquí hay seguridad en la transportación, hay garantías del sistema que todavía podemos mejorar más, ya lo comenté, a través de fortalecer las áreas de diagnóstico y la tarifa, ¿no? ¿Qué proponemos? ¿Qué proponemos nosotros? Pues que dentro de todo esto que hemos hablado y le hemos planteado a anteriores administraciones y a la actual, en primera, una mesa exclusiva para que hagamos coordinadamente una consulta con los usuarios, para que nos organicemos con los usuarios, ¿sí?, con los ciudadanos que hoy en ciertos sectores, como ya lo comenté, el 90% son los mismos, ya son frecuentes. A través de ellos, escuchemos cuáles son los mejores horarios que nos permita hoy colocar las unidades. Hoy hablan en la ciudad, la política que hablan las autoridades de esta ciudad hablan de que debe ser algo sustentable, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer que sea sustentable esta unidad que da un servicio social con mejores horarios que nos permita mayor captación de los usuarios a través de una excelente programación, que ya se dejemos el esquema anterior, y ese ya no funciona, no opera. El del escritorio, el de la oficina dentro no opera. Hay que ir a todas tenemos ahorita actualmente 94 rutas. El tiempo necesario, pero yo creo que es importante, esa es la primera instancia. Como segunda propuesta, justamente ya está instalado el área de diagnóstico y calidad de servicio en la revisión de correctivos y preventivos de las unidades. Tenemos el personal altamente capacitado, ¿sí?, pero nos falta que le den curso también a las nuevas unidades que van a llegar de los proveedores, que actualicen
con todas las computadoras que traen las unidades nuevas a nuestro personal. Está capacitado, pero le falta la actualización de las computadoras de las nuevas unidades. ¿Quién da esa capacitación? Los fabricantes, los proveedores. Y eso debe haber una programación, no justamente porque lo tengamos en un contrato, está en la misma Ley Federal del Trabajo, que necesitamos mayor capacitación para actualizar. ¿Sí tenemos capacidad? Sí, de acuerdo a nuestro parque que hoy tenemos, pero de las que están llegando se tiene que actualizar. ¿Sí? Anteriormente los autobuses como este solamente traían una computadora, hoy traen hasta 3 computadoras o 4, dependiendo del tipo de autobús. Entonces, la tercera, ¿qué podemos proponer? Que las mesas de trabajo ya queden permanentes, ¿no? Que a través de las minutas de trabajo que ya queden, haya seguimiento, pero con metas, ¿no? Que tengamos unas metas, ¿qué fue lo que avanzamos? Porque de repente algunas administraciones de los módulos se reúnen, llegan a acuerdos, pero no hay metas de cumplimiento. Y aquí debe haber metas también. El hecho de que no seamos una empresa de lucro no quiere decir que por ser un servicio social se tiene que llegar a acuerdos y vemos si se cumple, ¿no? Los acuerdos se tienen que cumplir porque existe una calidad del servicio, ¿sí? Es un organismo público descentralizado, como lo menciona, para dar servicio preferentemente a esas zonas de bajos recursos, la zona periférica. Porque el sistema de Metrobús, aun cuando no anda en la zona periférica, también tenemos 60 autobuses autorizados. Y ahorita por falta de reacciones nos falta colocar más unidades porque están perdiendo corridas, ¿no? Y las corridas se pierden, no es que pierda el organismo, o sea, no es sustentable para este tema. Y necesitamos hacerlo sustentable con lo que tenemos, pero no están los trabajadores, no está en la parte, si usted quiere, de Metrobús. Habría que ver cuál es el convenio que tienen con el sistema Metrobús. ¿Por qué el sistema Metrobús le da más corridas a los privados? ¿Por qué nos limita las corridas a nosotros en el sistema de la red de transporte? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y eso pues también habrá que ver con la administración. No nos compete administrar, no nos compete, me queda claro, pero sí podemos coadyuvar para poder mejorar nuestra calidad del servicio en todas las modalidades que tenemos, que ya mencionamos hace un rato. Es lo que proponemos hoy, independientemente de lo que tenemos en un contrato colectivo, que ya era el momento que nos sentemos a revisar las prestaciones que también corresponde a los trabajadores, pero de momento nos interesa fortalecer a la materia a la cual nos dedicamos. Es la visión y el compromiso de las y los trabajadores. Y me parece muy interesante lo que planteas en cuanto a las diferencias y específicamente en torno a un tema, la seguridad. Y creo que esto no podría ser de otra manera, puesto que, a diferencia de los administradores, dicen en el INI, decimos, los administradores son aves de paso. Están ahí un tiempo, no les interesa el organismo y están haciendo carrera. Pero los trabajadores estamos permanentemente. ¿Y quién mejor que ustedes para garantizar la seguridad? No es nada más la seguridad de la unidad, de los pasajeros, sino la de ustedes mismos. Y es una responsabilidad que cargan sobre sus hombros. Entonces me parece que sí, en efecto, en una empresa como la de ustedes, el papel de los trabajadores es fundamental en la seguridad. Claro. Pero también, y aquí yo creo que en todos lados se da esta discusión de que si los trabajadores queremos administrar o no. Pues no es que queramos administrar, es que es a lo que nos dedicamos en una buena parte de nuestra vida. Entonces queremos hacerlo bien. Entonces seguramente sí, el sindicato, bueno, ya has planteado algunos de los elementos, y no, sin meterse a administrar, pues, porque no es el caso, pero sí la participación organizada de los trabajadores es lo que puede mejorar el servicio. Claro. Y aquí se me ocurre, y también creo que de acuerdo con lo que dices, consultando a los usuarios, y los usuarios finalmente también son trabajadores, y muchos de ellos trabajadores organizados. Entonces, ¿por qué no, como trabajadores, ustedes, otros trabajadores del transporte, diseñar conjuntamente un sistema de transporte integral? Claro.
que siendo sustentable, pues, o sea, no vamos a tronar nuestras fuentes de trabajo, pero que sí dé un mejor servicio a la población y demostrar, me parece, que los trabajadores somos capaces en el transporte, en la investigación, en cualquier actividad, sí, de dirigir. Bueno, y dirigiremos, esperamos algún día, pero por lo pronto sí de proponer y de llevar adelante políticas, medidas que mejoren nuestras empresas, que mejoren nuestro trabajo y que mejoren la ciudad. Y aquí otro elemento, precisamente pues uno de los elementos que desde mi punto de vista permitiría avanzar en ese sentido es en la medida en que seamos capaces de construir nuestra unidad como trabajadores. Ya desde hace muchos años, en Reloj Checador lo hemos mencionado varias veces, hablábamos de la construcción, de la creación de 20 grandes sindicatos por rama de actividad. Y creo que uno de ellos tendría que ser el sindicato del transporte, de todo el transporte. Bueno, aquí a cada rato escuchamos los aviones que pasan, y es otro sector del transporte, claro. Y donde también hay trabajadores organizados, trabajadores con propuestas. Me parece que qué mejor que pudiéramos, ciertamente a estas alturas puede parecer un sueño, que pudiéramos tener un gran sindicato nacional de trabajadores del transporte, donde pudiéramos diseñar cómo comunicar nuestro país. Y enlazarnos. Y lo otro, pues indudablemente los cambios que estamos viviendo tienen que ver, hay que atender también la parte de la reforma laboral, habrá que validar contratos, actualizar estatutos, etcétera. Creo que es un enorme paquete, una enorme responsabilidad la que tu sindicato tiene, pero yo creo que los trabajadores tienen con qué salir adelante. Así es, sobre todo aquí en lo que mencionas, que tenemos que tener la comunicación y la coordinación, tiene que ser tripartita. Aun cuando nosotros vamos y nos ponemos de acuerdo con los usuarios, cuando hace el planteamiento con la parte de la administración, de los bajos y medios mandos, no atienden, o sea, no se cumple. Entonces, si no está una parte de las tres, no podemos hacer algo. Nos podemos poner de acuerdo el organismo y sindicato, pero no es los horarios que les convienen a los usuarios. Y nos podemos poner de acuerdo con los usuarios, pero el sector de la parte administrativa no está de acuerdo. Entonces tenemos que estar los tres: usuarios, organismo y sindicato, que somos los trabajadores, para hacer un acuerdo que nos permita poder avanzar y destrabar. Y con el mismo autobús que se transportan 530, lo podemos elevar a 800, porque ya tenemos datos históricos que cada autobús llegó a transportar, el promedio eran 800. ¿Por qué se dejó y bajó? Por todo el desmantelamiento que surgió a partir de 2012. Y hoy va subiendo, pero podemos hacer lo mismo, gastar el mismo combustible, los mismos lubricantes, con más usuarios. ¿Cómo? Poniéndonos de acuerdo los tres. Y concluyo con esto. Le hemos comentado al director: necesitamos que la gente que son los medios y bajos mandos, que les llamamos jefes de oficina, controladores de tiempo, los capacites, que los actualices. Y si aún así no dan, pues muévelos de área, porque necesitamos que coloques a gente que tenga la disposición de que hagamos un trabajo en conjunto y que le demos cabal cumplimiento al decreto de creación. Porque si estos señores o compañeros que llevan toda la vida ahí siguen actuando en no atender, por más voluntad que tenga el titular, simplemente no lo van a hacer, ¿no? Hay veces el titular dice: bueno, vamos a hacerlo. Se firman los acuerdos y acá abajo no se cumplen. No podemos estar llegando a convenios y convenios cuando no hay incumplimiento. Le hemos dicho con todo respeto al director: hay que mover a quien tengamos que mover, ¿no? Primero capacítalos, ponlos en mejor área, y si no cumplen, bueno, pues hazlos a un ladito, porque necesitamos que coloques a gente que tenga el deseo de integrarse con los usuarios, porque nos dedicamos a la transportación de usuarios sin fines de lucro, 100% social. Pero hoy, si vamos ahorita vamos a esta hora, vamos a cualquier CETRAN, la gente está molesta. ¿Por qué? Porque no hay una programación acorde a lo que menciona. Y necesitamos mejorarla. Yo creo que sí podemos. Yo creo que sí se puede. Nada más cuestión de que se respete, ¿no? Continuamente tenemos reuniones con el director. Sí se ha elevado, pero consideramos que no es lo suficiente. Necesitamos mayor.
pues como siempre ocurre en el transporte, aunque sea tarde, pero llega a su destino. Y esta emisión de Reloj Checador llegó a su término. Y los esperamos en la próxima, siempre con los temas que interesan al país y que interesan a los trabajadores. Muchas gracias, Hugo. Gracias, licenciado. No, gracias. Y perdón por llegar tarde, pero ya ven cómo es el transporte de la ciudad. Sí, sí. Eso pasa cuando se levanta uno tarde.